Muy buenas tardes para todos los asistentes, o bueno, muy buenas noches a aquellos que nos están sintonizando en estos momentos. Bienvenidos sean todos ustedes a este webinar del equipo de Equity y el Distrito Financiero, donde vamos a estar hablando con respecto al backtesting, a esta herramienta, la verdad, bastante útil para los traders, sobre todo cuando queremos ya empezar a evaluar nuestra estrategia. Bienvenidos sean todos ustedes. Me presento, mi nombre es Raúl Ramírez, actualmente soy el analista senior del equipo del Distrito Financiero, también trader y analista de mercado de capitales. Entonces, para arrancar, me gustaría saber si nos están escuchando sin ningún problema, si están viendo también la presentación sin ningún inconveniente. Entonces, si me se pueden comunicar a través del chat, a través del panel de preguntas o a través del chat, sería bastante chévere. Adicionalmente, también me gustaría saber desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando. Saludo a Eugenio, muy buenas tardes, que nos está sintonizando desde Perú. Buenas tardes para ti, Eugenio, y pues buenas tardes también para todos los demás. A Oscar, que nos estás sintonizando desde México. Un saludo para ti, Oscar. Bueno, buenas noches, buenas tardes para ti. Y pues bienvenidos sean a este webinar, la verdad, bastante interesante. Puede que el tema sea un aspecto un poco más avanzado de lo normal, pero la idea es que nosotros aprendamos a realizar estos backtesting, estas pruebas de nuestras estrategias con la finalidad de que nosotros como traders vamos a tener una mejor experiencia en los mercados financieros, pero más que todo evaluar nuestras estrategias o nuestros sistemas de trading. El día de hoy nos va a estar acompañando Julián Esteban Pineda, que actualmente pues es Account Manager del broker Equity, también es ya candidato a CFA nivel 3 y pues nos va a estar acompañando sobre todo al final de la sesión del webinar. Entonces, pues no siendo más, ¿qué les parece si damos inicio con el tema del día de hoy? Que la verdad sigo insistiendo, es un tema la verdad bastante interesante con respecto a, pues en sí, en sistemas de trading en general, cuando nosotros queremos construir o tenemos nuestra propia estrategia, siempre es importante que nosotros entremos a evaluar esta estrategia o dicha estrategia. Entonces, el mejor punto para empezar a realizar estas evaluaciones va a ser a través de la prueba y la herramienta del backtesting nos va a permitir hacer realizar dicha evaluación y pues también pruebas de estrés de nuestros sistemas. Entonces, igualmente les dejo también inicialmente la parte de información de contacto si quieren saber más de nosotros del Distrito Financiero. Entonces, para arrancar el tema del día, es importante que nosotros hablemos con respecto a backtesting. Backtesting, ¿qué es esta herramienta? ¿Para qué funciona este instrumento en sí? Nosotros vamos a tener en cuenta que el backtesting se hace o hace referencia al proceso que nos va a permitir probar una estrategia de trading antes de emplearla. Es decir, cuando nosotros decimos antes de emplearla es empezar a utilizar, es más que todo empezarla a ejecutar en cuentas reales. ¿Por qué? Porque lo que nos dice el backtesting o lo que nos va a permitir es que nosotros a través de las cuentas demo, de las cuentas prácticas, tratando de simular todas las mayores condiciones del mercado, nosotros vamos a mirar los resultados de esa estrategia y al final lo que queremos saber es si realmente funciona, si no funciona y eso lo vamos a hacer a través de la práctica. Entonces es como el punto importante del backtesting porque lo que nos va a permitir es evaluar nuestra estrategia, pero adicionalmente nos va a permitir conocer cómo se están presentando esas aproximaciones de mi propio sistema. Es decir, cuando nosotros hablamos de las aproximaciones, lo que queremos saber es si efectivamente esa estrategia es o no es rentable. Es decir, que si la estrategia me está cumpliendo el 60% de rentabilidad o en un rango entre el 60 y el 80, esto yo lo voy a saber a través del backtesting. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros sabemos que las aproximaciones son correctas, ya sabemos que efectivamente la estrategia que estamos utilizando la estamos empleando de una muy buena manera, que el sistema que nosotros estamos empleando está funcionando sin ningún inconveniente, que los horarios que nosotros estamos eligiendo a través del backtesting también están funcionando sin ningún problema, sesiones, los activos, la volatilidad, las condiciones fundamentales, mejor dicho, todo lo voy a saber a través de este sistema. Adicionalmente, vamos a mirar el porcentaje de acierto, es decir, cuál es el porcentaje exacto en el cual mis posiciones están siendo realmente rentables, es decir, que si nosotros estamos tomando
un estudio o un backtesting de 200 entradas, es decir, estamos analizando 200 posiciones que tomamos, vamos a mirar cuántas de esas 200 entradas me están generando realmente esa rentabilidad que nosotros deseamos. ¿Qué es lo que pasa si ese porcentaje de acierto no llega a ser el objetivo que nosotros queremos? Es decir, nosotros decimos, queremos tener un porcentaje de acierto en una estrategia por encima del 80%. Si nosotros no llegamos a encontrar eso, lo que tenemos que hacer es empezar a modificar nuestra estrategia, ya sea a través de aspectos meramente técnicos, es decir, análisis técnico, o desde aspectos fundamentales, o desde el sentimiento del mercado, o desde las sesiones o el momento en la hora que estoy tomando la posición. También me va a permitir entender de una mejor manera la relación riesgo-recompensa, es decir, cuál es esa relación o más que todo ese nivel de riesgo que yo estoy dispuesto a determinar para poder llegar a cumplir esos niveles de rentabilidad. Entonces aquí, ¿qué es lo que nosotros implicamos? Que puede que las 200 entradas sí me están generando efectivamente el porcentaje de cierto que nosotros queremos, pero no nos está generando las rentabilidades que nosotros deseamos. Entonces ahí lo que nosotros tenemos que hacer es que entrar a modificar efectivamente ya sea la relación riesgo-recompensa, aumentando nuestro lotaje en la operación, modificando nuestro nivel de apalancamiento. Mejor dicho, ahí vamos aprendiendo diferentes aspectos y sin duda alguna eso lo que nos va a permitir es tener una mejor experiencia en el mercado. Pero bueno, digamos que esto va a ser como poco a poco, ¿listo? Entonces es como el punto inicial que vamos a tener en cuenta. Ok, perfecto. Paola me está preguntando que si la sesión va a estar disponible. Sí, no se preocupen que esta sesión, o bueno, todos los webinars que realiza el equipo de Equity los van a poder encontrar, van a estar disponibles en la página, bueno, en el canal de YouTube del broker. Entonces, si ustedes quieren ingresar al canal, ahí lo van a poder ingresar y van a poder ver todo el contenido sin ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta. Y bueno, ya volviendo al tema, el backtesting además va a ser esa primera medida para poder ver cómo nosotros estamos reaccionando en los mercados financieros, o más que todo en nuestra operativa, teniendo en cuenta la parte emocional. ¿Por qué? Porque en la gran ventaja que nos va a ofrecer el backtesting es que en sí es un registro, o nosotros lo vamos a entender como un registro contable. Claro, ¿qué es lo que me va a permitir ese registro? Empezar a mirar y empezar a filtrar cuáles fueron los días que presenté o digamos que no se presentaron los mejores resultados y cómo nosotros como traders cómo los vamos a empezar a modificar. Y adicionalmente voy a empezar a tener en cuenta los diferentes patrones que me van a brindar efectivamente la evaluación para modificar mi sistema. ¿Y esto por qué se debe? Porque en la mayoría, o diría yo que en general, las estrategias técnicas y fundamentales tienen que ser probadas. Y la mejor manera para probarlas va a ser a través del backtesting. Ahora bien, en sí ya miramos qué es el backtesting. Es una prueba, es un registro histórico que nos va a permitir probar. Pero entonces, ¿cuáles son esas características? En sí, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a tomar todo el proceso de los datos históricos que tengamos de nuestra estrategia, es decir, de nuestra operación, de nuestro sistema, y tenerlas en un registro, que normalmente el backtesting siempre lo vamos a hacer inicialmente manualmente por Excel, con la finalidad de empezar a utilizar la estadística para poder analizar esos resultados. Es decir, lo que nosotros queremos como traders es simplemente ver cómo se están comportando todos esos resultados de una manera más, digamos, matemáticamente posible para empezar a sacar porcentajes y empezar a identificar puntos positivos y puntos negativos de toda nuestra operativa. Pero claro, aquí tengo que hacer la siguiente recomendación. Normalmente el backtesting se hace con respecto a una estrategia o sobre un instrumento. Entonces, ¿qué significa esto? Que si ustedes tienen la estrategia, no sé, bandas de Bollinger con RSI, entonces ustedes dicen, al momento en que se presenta un rompimiento en la banda superior o en la banda inferior de Bollinger y hay niveles de sobrecompra, sobreventa, en el cual el RSI está por el 80, por el nivel de 80, se toma una posición contraria, ¿cierto? Claro, ustedes van a realizar todos los registros en un backtesting que cumplan esa condición de la estrategia. No, es que después decidí operar Libra Yen o bueno, decidí operar Libra Yen con ADX. No, aquí estamos hablando solamente de las condiciones de la estrategia. Por eso el backtesting siempre va a evaluar en sí el plan de trading, el sistema en general. Y va a ser la mejor manera. ¿Por qué? Porque igualmente ustedes
pueden tener efectivamente una estrategia para muchos activos. Siempre y cuando ustedes tengan el registro de esa estrategia sobre los diferentes activos, van a saber si realmente es rentable o no. Pero si ustedes tienen muchas estrategias con diferentes activos, tener todo eso en un backtesting va a ser muy difícil. Otra cosa es que tengan el registro contable o el registro de sus operaciones, eso me parece súper bien si lo tienen, y ahí empiecen efectivamente a realizar la evaluación. En ese punto, en lo personal considero que no hay ningún problema, pero si ustedes quieren realizar un backtesting completo, ya sí les recomiendo que empiecen a separar. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre aquí? Normalmente un backtesting siempre rodea una estrategia. Entonces, como ustedes muy seguramente ya deben tener una estrategia de trading, lo que quiero es que la empiecen a materializar primero en condición de documento, es decir, que en un Word ustedes coloquen como, ok, no sé, vamos a colocar un ejemplo. Estrategia de bandas de Bollinger RSI de Raúl Ramírez, ¿cierto? Entonces, listo, empezamos. Condiciones de la estrategia. Para empezar a tomar posiciones con respecto a la estrategia, se tienen que presentar el cumplimiento de las siguientes condicionales. Primer condicional, que exista tendencia en el mercado. Segunda condicional, que se presente el rompimiento. Mejor dicho, ustedes van haciendo así todo el listado. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las condiciones que ustedes van a colocar, van a reflejarlos en el Excel cuando estén determinando el sistema o la prueba. ¿Por qué? Porque claro, ustedes van a registrar cada una de las operaciones, pero ustedes tienen que saber en qué precio entró esa operación, bajo qué condiciones se movieron, si tocó un take profit, si tocó el stop loss y adicionalmente si ocurrió algún suceso fundamental, algún suceso técnico, qué día lo operaron, qué sesión entraron a tomar esa posición. Mejor dicho, ya vamos a ver más adelante esto con un ejemplo directo de backtesting y ustedes van a decir como, uff, claro, ahí ya vienen las cosas de una manera diferente. Adicionalmente, todos los factores deben ser tomados en cuenta, es decir, todo lo que nosotros utilicemos en la estrategia. Hay personas que dicen, no, mi estrategia se cumple de acuerdo, bueno, a las condiciones de bandas de Bollinger RSI, pero adicionalmente se cumplen con respecto al sentimiento del mercado. Si el análisis del sentimiento del mercado no me determina la dirección de la tendencia que me está dando el instrumento, no tomo posición, pero si me la determina, tomo posición. Esas son condiciones que nosotros vamos a emplear en todos. No sé, digamos, todos los asistentes que en estos momentos nos están viendo. Si ustedes determinan que en su estrategia adicionalmente la tendencia del activo tiene que estar dirigida al mismo comportamiento que los rompimientos en el punto pivot. No sé, que efectivamente los precios marquen la tendencia alcista que toquen la primera o la segunda resistencia del punto pivot. Entonces dicen, si se presenta esa dirección por parte de los precios frente al punto pivot y las condiciones de las estrategias, tomamos posición. Entonces, esas son como las condiciones que ustedes tienen que determinar en su backtesting y, por supuesto, tanto la entrada como la salida, ustedes tienen que determinar también su nivel de take profit, su nivel de stop loss, porque si ustedes salen en negativo, nada, respirar y asumir efectivamente esas pérdidas, pero lo más importante es que siempre estén registrando sus entradas. Eso es lo más importante del backtesting. ¿Por qué? Porque en sí la prueba nos van a exigir 200 entradas. No estamos hablando de que son 20 entradas, no estamos hablando de que son 100 entradas, son 200 entradas. Y a entrada nosotros nos referimos los traders como las operaciones que realizamos sobre la estrategia. Entonces, claro, que ustedes deben estar preguntándose, pero entonces necesito 200 entradas. Lo más recomendable, teóricamente hablando, es que nosotros tengamos las 200 entradas. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros tenemos más datos, el resultado de los modelos estadísticos van a ser mucho más eficientes. Entonces aquí es como la mejor manera que tengo para dar un ejemplo en este punto, es como si todos nosotros montáramos un negocio, ¿cierto? Cada uno montamos un negocio de venta de computadores, ¿cierto? Entonces estamos vendiendo computadores portátiles de Lenovo y lo que, bueno, no es para hacerle publicidad a Lenovo, por supuesto, solamente un ejemplo. Entonces, claro, nosotros tenemos toda nuestra empresa y a medida que nosotros vamos vendiendo, nosotros sabemos que tiene que haber facturación, ¿cierto? Para después al final de mes hacer el balance, bueno, sacar todos los estados financieros. ¿Qué es lo que pasa si nosotros, no sé, un día sábado, que estamos vendiendo muchísimo, no hacemos el registro de una, dos o de tres ventas? Claro, nosotros decimos no, lo hacemos después, pero a medida en que se van acumulando, cuando nosotros vemos que de las 200 entradas, las 200 ventas que tuve en el mes, veo que solamente tengo registrado como 120. Entonces, claro, al momento que haga el balance, voy a tener información faltante y esa información faltante me puede llegar a tomar decisiones negativas. Entonces,
Por eso quiero ser bastante enfático en este punto y créanme que yo sé que el backtesting con 200 entradas puede ser un poco complicado, pero créanme que cuando brinda buenos resultados es porque realmente lo hace. ¿Listo? Entonces quiero saber si en este punto estamos todos los, bueno, los asistentes completamente claros o si hay alguna duda, alguna inquietud antes de seguir avanzando con este tema del backtesting. Igualmente, pues también voy saludando a los nuevos asistentes que están ingresando o bueno, que hace poco han ingresado. Entonces, bueno, un saludo para todos ustedes. Y bueno, listo, continuemos. Ya tenemos el tema, el número de entradas, las 200 entradas. Entonces, ahora sí, vamos a continuar. En sí, el backtesting, ¿para qué nos va a funcionar? Bueno, ya lo vimos anteriormente, para tener los resultados de una estrategia, para saber si nuestro sistema realmente funciona, pero adicionalmente hay algo que nosotros los traders que ya tenemos experiencia en el mercado hacemos, y es empezar a estresar nuestra estrategia. Es decir, es cuando nosotros empezamos a coger ese modelo y vamos a decir, bueno, ¿qué es lo que ocurre si hubiéramos tenido, en vez de las 175 entradas, hubiéramos tenido alrededor de 120 entradas, hubiéramos tenido alrededor de 110 entradas, hubiéramos tenido como 20 entradas? Entonces, claro, ahí nosotros vamos a ir modificando con la finalidad de ver los escenarios donde mi sistema o donde mi estrategia pueda llegar a aguantar un estrés del mercado. Entonces, ¿a qué nos referimos del estrés del mercado? Que de un momento a otro se presentan fuertes movimientos de volatilidad, que en algún momento de los mercados se presenta una ausencia de liquidez, que en algunos momentos de los mercados pueda llegar a ocurrir un escenario donde efectivamente los stop loss o sí, sobre todo los stop loss se llegan a ejecutar más rápido de lo normal con la finalidad de mirar un escenario optimista, es decir, en el mejor momento, un escenario realista y un escenario pesimista. De hecho, para muchos traders les funcionó cuando determinaron sus backtesting o sus modelos que a medida en que iba avanzando la pandemia decidieron realizar los modelos con expansión, es decir, proyectando una temporalidad alrededor incluso de un año para saber cómo se iba a determinar ese comportamiento en el largo plazo y eso les permitió tomar nuevas decisiones de entrada. Por eso es muy importante que nosotros siempre estemos vigilando nuestro backtesting. ¿Listo? Es como la regla fundamental que siempre estemos evaluando este tipo de instrumentos que la verdad son bastante buenos. También vamos a tener en cuenta que el backtesting nos va a poder o nos va a permitir es tener en cuenta los niveles de confianza y certidumbre en la estrategia que nosotros tenemos o en nuestro propio sistema, dado que en el momento en que se presente en vez de certidumbre, incertidumbre, nosotros vamos a entrar a modificar. Entonces, cuando nosotros hablamos que vamos a entrar a modificar, volvemos con nuestro ejemplo RSI bandas de Bollinger. Vemos que toda la estrategia está sin ningún problema, pero analizamos que de las operaciones que efectivamente se estopiaron, que fueron alrededor, vamos a colocar, de las 200 entradas, 30 entradas se estopiaron. Entonces yo voy a determinar por qué se estopiaron. Entonces, claro, ahí coloco mi modelo, ahí coloco el registro, miro las operaciones que llegaron a tocar stop loss y voy a determinar, y ahí es donde me voy a poner a analizar, ¿qué hubiese pasado si hubiese colocado la condición, no sé, de los 14 periodos? O si estoy viendo que mi nivel de stop loss en 20 pips durante esos días que coincidencialmente era el martes o el miércoles y se presentaba, no sé, publicación de inventarios de petróleo de los Estados Unidos, entonces muy seguramente esos días voy a tener que realizar un ajuste en el stop loss dándole un poco más de espacio para que la posición pueda remar y adicionalmente no me llegue a stopear tan rápido. O sea, yo solamente les estoy diciendo un ejemplo, pero realmente el backtesting les va a dar toda esa información y lo vamos a ver pues el día de hoy con un ejemplo, la verdad, bastante chévere. Pero antes de entrar al backtesting, a mirar ya el Excel, vamos a tener en cuenta son los dos tipos de backtesting, porque de hecho hay dos maneras como nosotros vamos a poder realizar esta evaluación de nuestra estrategia. La primera, que es de manera manual. Manual, efectivamente lo que estamos diciendo es que las entradas nosotros las vamos a digitar una por una. Es decir, que para todas esas personas que siguen pensando en el 200, efectivamente necesitamos tener las 200 entradas, es lo más recomendable. Entonces, si ustedes tienen una estrategia intraday o si son day traders, pues si tienen varias posiciones con respecto en un día con respecto a la estrategia, claro que van a empezar a ahorrar entradas. Si efectivamente sus posiciones son una posición al día, pues hay que tener mucha paciencia y empezar a ubicar efectivamente esos datos históricos que vamos a necesitar. Por supuesto, si ustedes en esos momentos tienen datos históricos, no los vayan a ahorrar. De hecho, lo que les recomiendo es que empiecen a descargar esas bases porque ya más adelante van a ver por qué. Pero listo. Entonces ya saben, 200 entradas que se registran manualmente y adicional.
todos los especialistas y los traders que tienen experiencia en el campo siempre recomiendan que aquellas personas que están entrando al mundo del mercado de capitales empiecen a hacer el registro manualmente. ¿Por qué? Porque las ventajas que nos va a brindar el registro manual es que nosotros nos vamos a memorizar la estrategia. Y literalmente, cuando estamos hablando de memorizar la estrategia, es que nos la vamos a aprender de cabeza a pies y a medida en que nosotros vamos identificando errores, vamos a poder encontrar efectivamente las correcciones más sencillas y aquellos errores que son un poco más complicados los vamos a poder ir trabajando sin ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las ventajas que nos ofrece el backtesting manual? ¿Se entiende mejor la estrategia? Check, no hay ningún problema. Se ven los patrones del activo de una manera más clara y esos patrones ustedes los van a identificando de acuerdo a sus estrategias. De hecho, hay muchos traders que encuentran aspectos fundamentales utilizando el histórico porque, por supuesto, la historia se repite y toda nueva información del mercado puede llegar a cambiar el comportamiento de los activos. Entonces hay que tener en cuenta que efectivamente los mercados se presenta siempre un comportamiento cíclico. Entonces, claro, aquí nosotros vamos a tener esa ventaja de identificar esos patrones para sacar beneficio, porque el backtesting no solamente es para corregir, de hecho el backtesting es para mejorar, ¿listo? Y sin duda alguna, la variable más importante que recomiendan Murphy, que es uno de los mejores traders, sobre todo que hablan en la parte de psicología, que van a poder encontrar en el libro blanco, que también es un libro de ética y de psicología del trading bastante bueno. Ustedes, mejor dicho, ustedes van a poder encontrar que muchos traders y muchas grandes compañías recomiendan y siempre aseguran que el trader que realmente es rentable es el que mantiene la disciplina al 100%. Y yo sé, 200 entradas puede llegar a ser o a sonar bastante retador, pero no es así. De hecho, cuando nosotros tenemos las 200 entradas, ya nosotros vamos a respirar un poco y adicionalmente vamos a identificar que bueno, que nuestra estrategia, nuestro sistema, nuestro patrón, nuestra experiencia va a ir mejorando a través del tiempo, ¿listo? Entonces es como la condición que vamos a tener en cuenta. Las desventajas, porque como todo en la vida, está lo bueno, está lo malo. Lo negativo del backtesting es un proceso lento, porque claro, son 200 entradas. Si nosotros tenemos ya 250 entradas, estamos ganando, digamos que hasta este punto. Si solamente tenemos 20 entradas y sabemos que estamos haciendo 20 entradas al mes, pues hay que ir calculando que efectivamente nos vamos a demorar mucho tiempo en tener todos esos resultados. Y pues esto lo que genera es un alto nivel de deserción por parte de los traders, es decir, que abandonen los traders este proceso porque puede llegar a ser tedioso. ¿Tedioso en qué sentido? Que claro, como ustedes, volvemos a nuestro ejemplo, llega un día que ustedes toman alrededor de, hablemos, 3 posiciones y ustedes dicen, no, o sea, estoy muy cansado, hoy no las registro, igualmente quedan en el historial de MetaTrader, entonces las registro mañana, ¿cierto? Pero una cosa es el historial de MetaTrader, otra cosa es registrar nuestra entrada. Entonces nosotros decimos, listo, lo hago mañana. Ok, esperamos al día de mañana. El día de mañana obtienen, ahora no son 3 adicionales, sino que van a tener 6, porque el día de hoy, bueno, al siguiente día ustedes toman 6 posiciones de más. Pero ustedes dicen, no, también estoy cansado, lo vamos a dejar para el otro día. Claro, si ustedes dicen, lo dejamos para el viernes, que el viernes cierra el mercado y hacemos el registro de todas las operaciones. Cuando llega el viernes, ustedes ven que tienen alrededor de unas 20 operaciones y son las 6, 7 de la tarde, están cansados, ven cómodamente su cama, pues claro, nadie en esos momentos va a pensar como, uy, tenemos que hacer el registro del backtesting, o sea, todo el mundo va a decir, lo dejo después, pero claro, aquí ya estamos generando una indisciplina y no estamos cumpliendo con la condición inicial del backtesting, entonces hay que tener mucho cuidado con ello, ¿listo? Entonces es como un punto que nosotros vamos a recomendar y que adicionalmente el backtesting manual no es sencillo de optimizar, es decir, de hacerlo más fácil para el registro o para la evaluación. Yo sé que puede llegar a ser tedioso las 200 entradas, no les voy a mentir, es bastante tedioso y pues uno se termina cansando bastante al final, pero créanme que vale la pena. Ahora, ustedes me están diciendo, pero yo he escuchado mucho el backtesting automático. Sí, también existe el backtesting automático, que lo que nos va a permitir es hacer ese proceso más fácil y más sencillo. Es la manera más recomendada para aquellos traders que tienen experiencia en los mercados. Es decir, no es para aquellos que están empezando, los que llevan alrededor de un año. No, ¿por qué? Porque normalmente aquí ustedes ya tienen que tener un dominio del análisis técnico y del análisis fundamental al 100%, tienen que tener una estrategia que ya les haya funcionado anteriormente, que quieran evaluar, por supuesto, y adicionalmente, cuando nosotros hablamos de un backtesting manual, siempre nos estamos refiriendo con respecto a la automatización de un proceso. ¿Por qué?
Porque el backtesting manual ustedes lo hacen a través de los bots, de los robots, que son las construcciones de sus estrategias. Y eso simplemente ustedes lo colocan en MetaTrader y lo ejecutan a la temporalidad que ustedes quieran, a la actividad que ustedes quieran. Él corre y les brinda los resultados. Claro, ustedes pueden decir, no, súper sencillo, o sea, hagámoslo más automático. Automaticemos el proceso. Para automatizarlo necesitan muchos conocimientos de programación. Entonces, claro, si ustedes no saben programar su estrategia, ya sea en el programador de lenguaje que tiene MQL, que es el de MetaTrader, o a través de FXDreamer, o a través incluso hay algunos que ya están empezando a programar con otros, bueno, a establecer sus estrategias con otros programas, si no conocen la lectura, la nomenclatura, la construcción del árbol de probabilidades, puede llegar a ser un poquito, digamos, estresado. Así que lo que les recomiendo es que, a pesar de que es fácil, a pesar de que es rápido el backtesting automático, primero tengamos toda la experiencia necesaria y ahí sí vamos a poder entrar al backtesting. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos los conocimientos de programación, puede que alguna parte de la estrategia esté mal construida y cuando la estemos evaluando nos está dando resultados falsos. Segundo, que incluso el backtesting al momento automático llega a encontrar un error en el bot, de una vez nos va a decir, no, esto no funciona, entonces no nos va a generar el backtesting. Que las modificaciones en los sistemas automatizados ya pueden llegar a ser exagerados. ¿Por qué? Porque, claro, empezamos a imaginarnos como, no, entonces le voy a meter, no sé, condiciones fundamentales, que aumente la volatilidad, que tenga cuidado que con el stop loss, con el take profit, que entonces, claro, a medida que ustedes le van metiendo más al bot, se va a ir cargando y sin duda alguna les puede llegar a generar un problema más adelante. ¿Listo? Entonces, esos son como los puntos que vamos a tener en cuenta del backtesting automático, del backtesting manual. Y ahora lo que vamos a pasar a ver es cómo nosotros lo vamos a empezar a ver materializado. Es decir, cómo nosotros lo vamos a ver directamente en una, o más que todo, pues materializado en un Excel. Entonces, en estos momentos lo que voy a hacer es que les voy a mostrar un Excel, bueno, un backtesting que se realizó hace bastante tiempo pues bueno, que igualmente se continúa realizando, pero les estoy mostrando ya un modelo de hace tiempo, pero que igualmente no ha cambiado el modelo, digamos que el método de hacer el registro. De hecho, ya hemos entrado a optimizar este backtesting y pues aquí me gustaría saber si todos me están escuchando, bueno, si todos están viendo Excel sin ningún inconveniente, dado que la vista previa pues en estos momentos no me está informando, entonces quisiera que me escribieran para saber si el Excel está funcionando sin ningún problema. Eh, ok, listo, perfecto, listo. Vale, Eugenio, muchas gracias. Muchas gracias también por tu parte, Esteban. Y en estos momentos lo que les voy a mostrar es cómo nosotros vamos a ir construyendo efectivamente la estrategia. ¿Listo? Entonces, por una parte, vamos a realizar el siguiente orden de registro. Primero, vamos a tener en cuenta el día, es decir, de lunes a viernes, qué días voy a tomar la posición. Vamos a tomar la fecha, es decir, en qué, porque una cosa es el día entre la semana, pero el día exacto en que nosotros tomamos la posición. Vamos a tener en cuenta la hora donde nosotros ingresamos a la posición, es decir, tomamos la posición en el mercado. Vamos a mirar en qué sesión estábamos en ese momento, si estábamos en la sesión asiática, si estábamos en la sesión europea, si estábamos en la sesión americana. Igualmente para las personas que quieran saber más por parte de sesiones, los invito a que ingresen a a la biblioteca de webinars por parte del broker, que ahí van a poder encontrar un webinar con respecto a sesiones de trading o diferente contenido, ¿listo? Completamente gratuito y exclusivo. También van a poder encontrar el tipo de entrada, es decir, que si en el momento que ustedes entraron, digamos que en este caso la condición de esa estrategia era que se tenía que entrar con un rompimiento por parte de por parte del indicador del punto pivot, entonces digamos para que tengamos en cuenta, vamos a tener en cuenta el precio de entrada, es decir, en qué momento que yo tome la posición estoy entrando bajo el precio del activo con respecto si tomé una posición de compra, si tomé una posición de venta. Voy a mirar cómo se comportó la vela diaria de ese día, es decir, que independientemente si haya tocado el stop loss, si haya tocado el take profit, vamos a colocar cómo se movió esa vela diaria. Normalmente siempre lo vamos a tomar en pips. Entonces aquí ya está modelado, pero ustedes pueden registrar con respecto a las unidades de pips. En ese caso, por supuesto, se me olvidó decirles desde un inicio, estamos hablando con respecto al dólar, con respecto al yen japonés en una temporalidad de una hora. O sea, aquí estamos viendo una estrategia sobre un activo directamente en una temporalidad.
que si ustedes me preguntan que si es necesario, lo que más se recomiendan es que nosotros seamos lo más exigente, pero si ustedes quieren dejarlo con respecto a, a diferentes temporalidades bajo un propio backtesting, lo pueden realizar, pero entonces van a adicionar una casilla donde coloquen efectivamente la temporalidad en la cual tomaron la posición, porque claro, puede que ustedes sean más rentables en una temporalidad de 4 horas que en una hora, que en una temporalidad diaria, que de 30 minutos, entonces hay que tener el registro con respecto a ello, ¿listo? También vamos a tener con respecto a la vela señal, es decir, si efectivamente nos está mostrando o la condición, la segunda condición de la estrategia, en este caso la vela señal lo que nos quiere decir es la vela que confirmó la, digamos que la entrada por parte de la posición. Si se llega a presentar una máxima pérdida, colocar o determinar más que todo cuál hubiese sido la máxima pérdida de acuerdo a la posición, colocar efectivamente si se llegó a ejecutar un take profit, si se llegó a ejecutar el stop loss, y adicionalmente esa estrategia lo que tiene en cuenta es el comportamiento del punto pivot, es decir, si se presentó el rompimiento por parte de la primera resistencia o por parte del primer soporte, teniendo en cuenta la condición de entrada en el mercado, es decir, que si nosotros tomamos posición, que igualmente va a estar registrada la entrada, y digamos en este caso, en esa posición que tomamos una posición de compra, si efectivamente se llegó a tocar la primera resistencia, entonces en este caso se tocó la primera resistencia, es decir, que se cumplió la tendencia alcista, y ya al final lo que vamos a poder encontrar es primero el tipo de tendencia, digamos que es lo que más se recomienda, es decir, nosotros entramos en el euro, en el dólar con respecto al yen japonés, en una tendencia lateral, en una tendencia alcista, en una tendencia bajista, y adicionalmente vamos a colocar los aspectos fundamentales que ocurren con respecto a las dos divisas, porque como claro, como esto es un ejemplo Forex, nosotros colocamos las dos noticias de calendario económico que se presentaron durante esa jornada. Adicionalmente, ustedes no están, si van a hacerlo con respecto a un metal precioso, simplemente tienen que colocar entonces todos los aspectos o las noticias que ocurrieron en ese momento que afectaron directamente al metal precioso o incluso por las cuales ustedes llegaron a tomar esa posición si es una estrategia fundamental. ¿Listo? Entonces ustedes hacen todo el registro y para que vean que no es mentira, al final ustedes van a tener el total de sus posiciones. En este caso, ya nos está diciendo que nosotros tenemos las 200 posiciones que nos exigió el backtesting desde un inicio. Ya cuando ustedes tengan todo esto, que yo sé que puede llegar a ser un poco cansón, lo importante va a ser empezar a ver los resultados. Es decir, empezar a mirar estadísticamente hablando cómo se comportó la estrategia, sobre todo durante todo el periodo del backtesting. Es decir, aquí es cuando yo les recuerdo que la paciencia puede llegar a generarnos muy buenos resultados. De hecho, aquí no tenemos número total de trades. Tenemos 200 entradas, es decir, que son 200 trades con respecto a un promedio de ganancia o una máxima ganancia de 50 pips con una máxima pérdida de 42 pips, es decir, que no tuvimos un punto de equilibrio casi en ese punto, que tuvimos la máxima ganancia, o bueno, los datos desde la mayor ganancia fueron de 432 pips, los datos desde con respecto a la mayor pérdida fue 221 pips, pero lo más importante es analizar, o bueno, lo que más les gusta a las personas es analizar los números de entrada con respecto a los números, bueno, los números de entrada positivos con respecto a los números de entradas negativos, es decir, cuántos trades cerramos en profit y cuántos trades cerramos en pérdidas. Entonces, en este caso nos está diciendo que por parte de los profits cerramos con 171 pips, o sea, súper genial, súper increíble. Entonces, tenemos una estrategia que, por supuesto, nos está brindando un total de posiciones positivas de un 85.50%. Entonces, claro, significa que esa estrategia para este instrumento está siendo completamente rentable. ¿Por qué? Porque normalmente los traders profesionales, sus estrategias les van a brindar resultados alrededor de el 60 al 80%. No existe un trader que sea 100% rentable. O sea, si llega a existir, la verdad, muy genial, un capo, pero la realidad es que los traders profesionales, los traders que ya se consideran rentables, tienen en sí estrategias que no generan una rentabilidad más del 80%. En este caso, para esta temporalidad, para este escenario, nos está generando una rentabilidad del 85%, que si nosotros podemos llegar a entrar a mejorar, claro que nosotros vamos a poder entrar a mejorar. ¿Y ustedes cómo se van a empezar a dar cuenta de todos sus patrones? Simplemente mirando los resultados de su estrategia. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que podemos ver? Tenemos los resultados por parte de toda la semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y aquí es donde nosotros vamos a empezar a analizar. De acuerdo a lo que estamos viendo en la estrategia, es que el número de trades
positivos de todo, bueno, durante toda la semana, el mejor día fue el martes. ¿Por qué? Porque tuve 42 entradas positivas. O bueno, realicé 42 trades en donde las posiciones ganadoras que con ustedes fue de 37. Entonces significa que fue el mejor día. O sea, en cuestión de número de entradas y de operaciones, fue el mejor día que, digamos, que tuve un muy buen comportamiento. Tuve un resultado del 88.10% de mis posiciones. En el caso, si queremos mirar cuántos fueron los datos de mayor ganancia en pips, fue 48 pips, en pérdida de 38 pips. Nuevamente nos acercamos al promedio general de todo el modelo y ahí simplemente vamos a empezar a analizar. ¿Y qué es lo que vamos a empezar a analizar? Digamos que en una estrategia en este nivel no hay que mejorar mucho desde el punto de vista, digamos, de los rendimientos. Pero hay que mirar es la mejoría con respecto a las posiciones perdedoras. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a mirar? De las posiciones perdedoras, de hecho, el día el que más me fue, bueno, de posiciones perdedoras, diría que, bueno, en este caso no lo tengo, pero estoy muy seguro que fue, o bueno, digamos, vamos a mirar aquí con respecto a la jornada del jueves. ¿Por qué? Porque el jueves, bueno, miremos la jornada del viernes mejor, porque tenemos una rentabilidad nada más del 81%. Entonces, claro, aquí nosotros vamos a decir, ok, voy a empezar a mirar qué fue lo que estaba ocurriendo durante los viernes de todas esas semanas. Entonces, simplemente nos vamos a los filtros y empezamos a jugar con el análisis. Entonces, aquí vamos a colocar efectivamente los viernes. En este caso, voy a colocar las posiciones que llegaron a tocar o que se llegaron a ejecutar por el stop loss y voy a empezar a mirar qué fue lo que ocurrió. Es decir, que nosotros ya tomamos toda esta información y empezamos a proyectarla en el gráfico, empezamos a mirar qué fue lo que ocurrió ese día exactamente, empezamos a mirar, oh, ya entiendo, fue por, digamos que aquí vamos a poder encontrar que tenemos una convergencia con respecto a las nóminas no agrícolas y a la tasa de desempleo, incluso la balanza comercial de los Estados Unidos. Por parte de esas, digamos que durante todo ese backtesting tuvimos reunión de la OPEP y del G20. Entonces, claro, muy seguramente estas fueron las consecuencias por las cuales se llegó a presentar ese impacto negativo. ¿Listo? Entonces, esta va a ser la mejor manera en que nosotros vamos a realizar nuestro backtesting y pues acabaron de ver un ejemplo completamente de cómo lo van a pensar o bueno, cómo se puede llegar a realizar sin ningún inconveniente. Y ya para finalizar, ¿cuáles son los puntos que nosotros vamos a tener en cuenta? En sí, el backtesting no establece los resultados al 100% de la estrategia debido a que los comportamientos de los precios en los activos se determinan bajo análisis estocástico, es decir, movimiento aleatorio de precios. Nosotros no podemos controlar el mercado, no necesariamente tampoco somos seres racionales, por lo cual podemos llegar a presentar, digamos, o se pueden llegar a presentar cambios debido a ciertos aspectos de noticias, de calendario económico, de sucesos fundamentales y que adicionalmente tienen que recordar que la estadística va a ser su mejor aliada. Si ustedes utilizan, implementan las 200 entradas y empiezan a analizar los resultados, créanme que van a tener un muy buen comportamiento. Entonces ya con esto llegamos al final de, bueno, por mi parte, no sé, Julián, si nos estás escuchando sin ningún problema en estos momentos, que ya Julián nos va a acompañar para brindarnos, por supuesto, que más información. Igualmente, si quieren saber más de Equity, ya Julián les va a compartir todo. Y por mi parte, también les dejo la información del Distrito Financiero. Julián, ¿estás ahí? Sí, Raúl, aquí estoy. ¿Cómo estás? Dale, perfecto. Entonces, les agradezco a todos por su participación. En estos momentos los voy a dejar con Julián, que es actualmente account manager del broker Equity y también pues es candidato a CFA nivel 3. Entonces, les recomiendo que le pongan mucha atención, que sin duda alguna sabe bastante de los mercados. Listo, no, pues nada, gracias Raúl por habernos dado el tema. Muy importante el tema de backtesting. Espero les haya gustado, espero hayan aprendido bastante. Les voy a mencionar algunas cosas pequeñas sobre el broker. Entonces, esperen, les muestro aquí. ¿Están viendo la diapositiva? Sí. Entonces, nada, les vamos a dar algunas cosas pequeñas sobre el broker. Les voy a decir, sí, algunas cosas pequeñas como para que las tengan ahí en cuenta a la hora de ya entrar en materia de depósitos y demás. Y entonces, y si quieren, les aclaro unas cositas que dijo Raúl también, ya para terminar. Entonces, básicamente, siempre que ustedes estén aplicando todos los temas estos que vean en los webinars y a medida que enriquecen, por así decirlo, su conocimiento del trading, tengan en cuenta que ustedes siempre van a tener dos aliados, ¿sí?
un aliado siempre va a ser la plataforma que usen, ya que ahí ustedes van a hacer todos los análisis, ustedes van a hacer todos los, digamos, las operaciones, el tema de la ejecución, los robots y demás, lo que mencionaba Raúl. Entonces, por eso nosotros usamos en Equity MetaTrader, ¿sí? Entonces, MetaTrader es la plataforma más conocida por lejos. MetaTrader 4 es la plataforma que más se usa y la más completa actualmente, porque funciona como una app, ¿sí? Como un celular. Entonces ustedes pueden instalar aplicaciones en MetaTrader, instalar indicadores, hacer codificaciones, etcétera, lo que ustedes quieran. Análisis estadísticos, estocásticos, etcétera. Entonces, para que lo tengan en cuenta. También el tema del broker. Entonces, por ejemplo, para que ustedes sientan confianza, para que ustedes no tengan ningún problema, nosotros tenemos regulación en Inglaterra, tenemos regulación en Jordan, tenemos regulación en Dubái, tenemos en este momento también regulación en Emiratos Árabes. Entonces tenemos una regulación muy sólida para que ustedes, obviamente no sirve de nada aplicar, que sepan todos estos temas como el backtesting, como el análisis de técnico fundamental, si sus fondos corren peligro, si sus fondos están en un lugar donde no nadie los va a proteger y por eso quiero decirles que ustedes con nosotros tienen la entera confianza y demás para mencionarlo. Si practiquen mucho, todo lo que les ha enseñado Raúl. En otros tenemos muchos productos, tenemos Forex, tenemos acciones, commodities, índices. En acciones ustedes van a encontrar muchos, digamos, empresas como Disney, Netflix, van a encontrar Tesla, también pueden encontrar acciones latinas, ¿sí? Como Mercado Libre, Despegar, Bancolombia, Ecopetrol, Petrobras, ¿sí? Eh, 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 etcétera, etcétera. Entonces hay una alta gama de productos que ustedes pueden aprovechar, pueden empezar a utilizar todo esto y demás. Y muchas veces, cada vez que hablo con clientes, me preguntan el tema del depósito, el depósito y demás. Nosotros tenemos los depósitos tradicionales, que son Skrill, Neteller, tenemos tarjeta de crédito, transferencia bancaria, y hay depósitos específicos, es decir, en el país que ustedes se encuentren, ustedes van a encontrar que hay una pestaña que les dice como solución local cuando vayan a depositar. Y ahí ustedes pueden depositar con medios locales de su país. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. En mercados como Argentina tenemos Rapipago y Pago Fácil, ¿sí? En Colombia hay unas empresas que se llaman Efecti, PSE y Baloto también. En Chile tenemos Walmart, ¿sí? En México tenemos 7-Eleven, tenemos Oxxo. Entonces es la verdad muy fácil el tema del depósito porque nos hemos puesto la tarea de, como estamos entrando en el mercado latinoamericano, que es un mercado bastante interesante, pues nos pusimos en la tarea de crear alianzas con proveedores de pagos para precisamente facilitar la vida a ustedes, ¿no? Y ya básicamente eso para que tengan en cuenta sobre el broker. Si quieren, aquí les voy a dejar el link. Si aún no han creado su cuenta demo o quieren crear su cuenta real, les dejo el link para que lo hagan. Aquí en el chat se los voy a dejar. Sin ningún problema, sin ningún compromiso. Ahí está. Y también si quieren les dejo mi correo para que me contacten cualquier duda que tengan, ¿sí? Entonces espero y les pongo el link de una mejor manera. Y les voy explicando entonces un poco ya para terminar. El tema del backtesting es muy importante. Sí les quería mencionar antes de terminar. ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes sí se van a encontrar, y eso pasa todo el tiempo, que en Internet hay un reguero, hay demasiadas estrategias, sobre todo técnicas, casi no fundamentales. Pero ustedes se van a encontrar que, por ejemplo, no sé, ponemos el RSI de esta manera y configuramos el MACD de esta manera y ya entramos a comprar o vender, ¿cierto? Eh, el tema, y pues ustedes encuentran, por ejemplo, videos que dicen como no, entonces esta estrategia siempre va a funcionar, que no sé qué, pero siempre tiende a pasar que no todas las estrategias funcionan con todos los activos, ¿saben? Entonces es muy diferente ustedes tener una estrategia por ejemplo, medias móviles en acciones y en Forex. Es muy diferente porque, digamos, las medias móviles funcionan mucho mejor en acciones que en Forex, ¿sí? Por ejemplo, por el tipo de mercado, ¿sí? Por el tema de la volatilidad y demás. Entonces sí es muy importante como que tener todas estas estrategias en mente, pero poder hacer backtesting. Entonces, nada más, o sea, en resumidas cuentas, lo que vimos hoy es estructuren todo en un Excel, ¿sí? Vayan al gráfico, empiecen a pintar líneas, empiecen a hacer como si ustedes entraran en las posiciones y empiecen a grabar sus entradas. Es tedioso, es un poco largo, pero es algo que les va a ayudar para toda la vida. Es algo que les va a ayudar primero a reconocer los movimientos de los activos que ustedes están usando, ¿sí? Como que ustedes se van haciendo la idea de, uy, los viernes este activo se mueve de tal manera,
los lunes reacciona de esta manera, generalmente cada año por allá en mayo se comporta de esta manera, sí. Hay patrones que se suelen repetir en los instrumentos financieros, ¿saben? Por el tema de que el mercado es cíclico. Entonces, a medida que ustedes van mirando las gráficas una y otra vez, se van dando cuenta de estos patrones y los tienen mucho mejor, digamos, estructurados cuando lo pasan en Excel. Entonces, por eso muy interesante me pareció el tema de este webinar, el tema del backtesting, que es muy importante, es muy recomendable que toda persona como trader que quiera, digamos, ser un trader más estructurado, tiene que pasar por este tema del backtesting, pero sí, aprovechenlo. Si tienen alguna duda, pregunta, esto va a quedar grabado en YouTube. Me pueden escribir a mí, le pueden escribir a Raúl, no tengan ningún problema. Aquí les puse el YouTube, Equity Latam, para que lo vean, o él van a repetir cuantas veces quieran, etcétera, etcétera. Pero básicamente es eso. Es muy importante tener en cuenta el tema de estructurar las posiciones a medida que tomamos decisiones, ¿cierto? Y ahí vemos qué estrategia sirve, qué estrategia no sirve, etcétera, etcétera. Si tengan muy en cuenta el tema de los datos, ahí como nos mostró Raúl ahorita, porque los datos macroeconómicos sí pueden afectar las estrategias. Entonces, por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta que, por ejemplo, que ustedes tienen una estrategia técnica de cojo tal soporte y compro cuando se supere el soporte, pero siempre, digamos, el primer viernes de cada mes pierdo. Entonces, ¿por qué estoy perdiendo el primer viernes de cada mes? Porque el primer viernes de cada mes se publica un dato llamado NFP, que es el dato más importante de empleo de Estados Unidos, y ese dato causa mucha volatilidad. Entonces, es muy probable que se me cierren las posiciones ese viernes, ¿sí? Entonces, ese tipo de cositas, tenerlas en cuenta porque ese tipo de aspectos ayudan a crecer como trader y a no seguir cometiendo los mismos errores de siempre, ¿no? Básicamente esa es la idea. Entonces, pues nada, muchas gracias por asistir. Espero que nos veamos en una otra oportunidad con Raúl o conmigo. Recuerden que yo estoy haciendo Facebook Lives también de algunos temas que nos preguntan mucho. Entonces, nos pueden seguir en Facebook como Equity Latam y ahí los van a encontrar ya grabados. Los estamos haciendo más o menos los miércoles o los viernes. Raúl está haciendo webinars los miércoles y los jueves. Y tenemos otra persona que está haciendo webinars los martes. Entonces hay mucho contenido por aprovechar. Aprovechen al máximo y nada, y seguir para adelante y seguir intentando que esto es un mundo de perseverancia, ¿sí? ¿Listo? Entonces, bueno, nada más quería decirles eso como para terminar y espero verlos en otra oportunidad. Gracias por haber asistido y nos vemos. Muchas gracias a todos por haber asistido a este webinar. Hasta luego.